Me huele a... ¡Quemado! Hola mozos y mozas, hoy no os traigo receta ni nada que tengáis que cocinar. Os voy a contar un truco de mi madre, la Carmen, para tener pan recién hecho todos los días sin necesidad de ir a comprarlo. El truco lo voy a hacer con un pan de calidad regulera, porque no puedo salir a comprar estos días, pero que sepáis que aún así funciona. Tenéis que ir a comprar varias barras de pan del formato que os guste. Vamos a usar las mismas bolsas del supermercado. También podéis usar bolsas de plástico herméticas reutilizables. Y guardamos una barra de pan. Y guardamos otra. Y otra. Y otra. Las que queráis, vamos. Yo lo he hecho solo con dos, pero a que parece que lo he hecho con más y que tengo un montón de pan en casa. Es la magia de YouTube. Ahora, con un cuchillo feo como este y de sierra, una de las barras la vamos a cortar en porciones. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues porque no todo el mundo se come una barra de pan entera todos los días. Hay gente que vive sola en casa o por lo que sea esa familia no come tanto pan, entonces lo porcionamos. De esta forma vamos a tener disponible justo la cantidad de pan que necesitemos. Y también lo guardamos. Ahora lo vamos a congelar durante al menos 12 horas. O lo guardamos ahí y nos olvidamos. Dependiendo del espacio de vuestro congelador, podéis tener pan hasta para un mes. Se me está escarchando el frigorífico, mozos y mozas. Yo lo he dejado toda la noche congelando. Hoy, por ejemplo, calculo que voy a necesitar una barra de pan entera y un trozo. Pues saco justo esa cantidad. Mira cómo suena, para que veáis que está congelado del todo. Y ahora hay que dejarlo descongelar mínimo hora y media en la mesa de la cocina, quitándole el envoltorio. Ya ha pasado el tiempo y mira, está prácticamente como recién comprado. Eso sí, no olvidéis que es un pan de esto de mentira de supermercado. Por eso la miga no está espectacular. Porque si congelas un pan que es ñe, al descongelarlo seguirá siendo un pan ñe. Pero vamos, cruje, tiene buena textura y está bueno. La Carmen hace esto para tener reserva de pan en la casa. O si se va de viaje a Benidorm, que no le gusta el pan de allí, pues se lleva 15 barras y tiene para unos cuantos días sin tener que salir a la compra. Con este truco compráis 5 barras y no hace falta casi salir a comprar durante toda la semana. Y además, ya casi nunca tendréis pan duro. Ahora os voy a dar unos consejos relacionados con este vídeo. Quedaos hasta el final que os cuento qué me estoy haciendo para comer. Consejos. Si quieres que esté calentito, hornéalo unos minutos a 100 grados. Usa un pan bueno o de calidad decente. Antes de congelarlo, córtalo en trozos según tus necesidades. Gracias a este truco puedes tener bastante pan durante mucho tiempo en el congelador. Y para guardarlo, usa una bolsa hermética si tu congelador tiene mucha comida o tiene olor. Y nada, para comérmelo voy a untarme un poco de queso crema de este con hierbas que no engorda casi, que esto es de dieta. Le voy a poner un cacho de tortilla francesa por encima. Mira qué humillo le sale. Y unos cuantos trozos de pimiento asado. Y este es el resultado. Espero que os dé un poco de envidia. Ahora os dejo, que he tenido que madrugar para grabar este vídeo y no me ha dado tiempo a desayunar. Y el bocadillo me está llamando. ¿Te ha gustado este truco con el pan? ¿Ya lo conocías? Dale a me gusta, suscríbete activando la campanita si aún no lo has hecho y déjame un comentario para saber qué te ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo, mozos y mozas.